Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu que engendra a los hijos de Dios, el Espíritu Santo es quien genera a los hijos de Dios. Jesús dice, quien no nace del agua es de la palabra de Dios. El agua es la que lava, la que sepulta, entierra nuestra vieja naturaleza cuando está el bautismo en las aguas. Quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, amiga y amigo, ¿cómo yo sé que yo nací de Dios? ¿Cómo es que yo tengo esta convicción personal? Porque es simple, porque nada arranca dentro de mí esta convicción. El propio Espíritu Santo confirma en mi espíritu, quiere decir en mi mente, que yo nací de Él, que Él es mi Padre. El Espíritu Santo es así como el oxígeno es necesario para la vida aquí en la tierra, así también es el Espíritu Santo. Y en cuanto la persona no nace y vive en el Espíritu, ella no conoce a Dios. Ella tiene informaciones, ella puede tener muchas informaciones teológicas, bíblicas, pero si ella no nace del Espíritu, ella no va a tener el ADN de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el ADN de Dios dentro de sus hijos. Creo que ahora queda más simple, más fácil para entender. Entonces, cuando la persona es sellada, bautizada con el Espíritu Santo, ella recibe el ADN de Dios, del Dios Padre, porque el Espíritu Santo, así yo creo, el Espíritu Santo es el ADN de Dios en la vida de sus hijos, en el cuerpo de sus hijos. Y esto, quien tiene, quien no tiene, no tiene. Quien tiene sabe que tiene, y quien no tiene sabe que no lo tiene. Porque hay dudas. ¿Cómo es que yo sé que he sido bautizado con el Espíritu Santo? Solo porque usted está preguntando es porque usted tiene dudas. Si usted pregunta si tiene el Espíritu Santo, es porque usted tiene dudas. Quien tiene el Espíritu Santo tiene y se acabó. No necesita autoafirmarse o intentar convencer a nadie. Quien tiene el Espíritu Santo tiene el ADN de Dios y se acabó. Y solamente estos pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque es hijo. Son hijos. Son hijos. Entonces, ellos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir, cuando la persona es hija de Dios, ella tiene el ADN de Dios. Entonces, solo ella tiene condiciones de santificar el nombre de Dios.
Porque santificar el nombre de Dios no es glorificarlo, no es cantar loores para Él. No, no, no y no. Glorificar o santificar el nombre de Dios significa, quiere decir que donde quiera que usted esté, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, usted está en el tránsito, está en cualquier lugar de este mundo, pero su carácter es el mismo. Lo que usted es dentro de la iglesia, fiel, correcto, leal, a sus principios de fe, a su ADN de Dios, del Padre, allí Él manifiesta el carácter. Usted es aquella persona correcta. Su palabra es sí, sí, no, no. Usted no vive con engaños, con mentiras, ni jugando, ni jugando. Porque cuando la persona es hija de Dios, ella tiene un carácter, el carácter de su padre. Ella carga con ella los principios de la fe, los principios de su afiliación con Dios, los principios con el Espíritu Santo. Entonces, todos obligatoriamente conocidos tienen que ver en usted aquella criatura no religiosa, creyente, no, sino aquella criatura que es de palabra, tiene carácter. Usted tiene hombría. Las personas que viven en el pecado, que no tienen palabra, viven en la mentira y en las mentiras, las personas han de reconocer, tienen que reconocer que usted es diferente. Usted es diferente porque usted no es como ellas que son del mundo, que viven en la mentira, en la prostitución, en el engaño, en el robo, en la codicia, en la vanidad. No, usted es aquella criatura que exhala el perfume de Jesús sin precisar hablar de él. Las personas perciben que dentro de usted hay alguien, que hay alguna cosa diferente. ¿Ya paró para pensar en esto? ¿Cuántas personas ya llegaron para usted y le dijeron, mire, es gracioso, usted tiene un semblante diferente, usted es la misma persona aparentemente, pero hay personas que reconocen, caramba, usted está diferente, ¿qué hubo? ¿Qué es lo que usted hizo? Usted está con un semblante ameno, un semblante de paz. Caramba, yo no le escucho a usted hablar malas palabras, yo no le escucho a usted andar contando chistes sucios, yo no le escucho, yo no lo veo a usted en ronditas de personas que viven criticándose unas a las otras. Usted es una persona diferente. Quiere decir que usted es hijo del Padre. Usted es hija, nacida de Dios. No es porque usted conoce la Biblia que usted es de Dios, es porque usted nació de Dios. El diablo conoce la Biblia, ni por eso deja de ser diablo. Él no tentó a Jesús 3 veces con la palabra de Dios, él conoce bien la palabra. Entonces, muchas personas piensan que por el conocimiento grande de las Sagradas Escrituras, ellas son de Dios, no tienen nada que ver. Para usted ser de Dios, tiene que nacer de Él. Lo que es nacido de la carne es carne.
Pero lo que es nacido del Espíritu Santo es espiritual. Tiene la mente del Señor Jesús. Tiene la mente del Señor Jesús. ¿Sabe qué es usted tener la mente del Señor Jesús? Los pensamientos de Él. Usted siempre está viviendo aquellos pensamientos y a veces, yo no sé si esto sucede con usted, probablemente que sí, que nació de Dios. A veces uno se queda riéndose. Si nos miran, dicen, ¿qué le pasó? ¿Se está riendo? Es que vienen pensamientos en nuestra mente, aquellos pensamientos gloriosos, como por ejemplo, yo estoy contigo, hijo mío. Yo estoy contigo. Yo estoy, no temas. Yo estoy contigo. Anda en mi presencia y sé perfecto. Como Él habló con Abraham. Entonces, habla con nosotros. El Espíritu Santo habla con nosotros. Él nos convence, Él nos guía, nos orienta, nos enseña. Y cuando nosotros recibimos de Él una única palabra, ya es suficiente. Es como si estuviésemos leyendo o hubiéramos leído la Biblia entera, porque sabemos lo que Él quiere de nosotros. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, la mayor mentira de la faz de la tierra, la mayor mentira de Satanás, es que todos son hijos de Dios. Es mentira. Es una pura mentira. Porque los hijos de Dios tienen que tener algo que los diferencie de los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo, los hijos de la carne. Tiene que haber. Y esa diferencia es el Espíritu Santo. Quien nace del Espíritu Santo es espiritual, es espíritu. Quien no nace en cuanto no nace del Espíritu Santo, continúa siendo hijo de su padre, de su madre. Pero quien nace del Espíritu Santo es espíritu. Tiene la naturaleza divina dentro de sí. Tiene el ADN dentro de sí. Y ese ADN es visible, pero es visible de verdad en nuestro comportamiento diario, en nuestras actitudes correctas, en nuestra vida cotidiana, no apenas en la iglesia, porque en la iglesia todo el mundo es santito. Todo el mundo es santito a los ojos humanos, pero fuera de la iglesia, en el trabajo, en los negocios, cuando uno va a hacer un negocio, si la persona, si la persona es codiciosa, quiere sacar ventaja, provecho con aquella persona que está haciendo negocios, ella quiere sacar más para ella. Ella quiere vencer en una negociación. Esa persona es igual que el mundo. Los hijos del mundo, los hijos de la carne, los hijos de las tinieblas son así. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si tuviese espacio para alguien más, es mío. Porque son de las tinieblas, son hijos de la carne, hijos del mundo, hijos del pecado, hijos de la mentira, hijos del engaño, son hijos de la vanidad. Pero quien es hijo de Dios, no.
ese tiene carácter diferenciado del carácter de los hijos del mundo. Vea usted bien eso. Usted detecta eso en los negocios, cuando hace negocios. Porque cuando dos personas hacen negocios, una quiere sacar más de la otra. Entonces queda aquella pelea. Es así. Pero quien es de Dios no está preocupado en sacar más para él y dejar menos para el otro. No, quien es de Dios quiere lo mejor para su prójimo. En un negocio, cualquiera que sea el negocio tiene que ser bueno para los dos, tiene que ser igual, porque que es una unión, una alianza, que es el casamiento. ¿Por qué es que los casamientos no funcionan? Porque uno quiere más que el otro, uno quiere prevalecer sobre el otro, y ahí el casamiento se hunde, porque queda aquella disputa, aquel litigio. ¿Quién manda más, yo o usted? No, yo mando más. Es una guerra. Pero cuando la persona es de Dios, si usted, mujer, es de Dios, nacida de Dios, tiene el ADN de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces usted va a tener buenos ojos, porque usted es luz, usted va a tener buenos ojos para su marido, aunque él sea incrédulo, aunque él sea mujeriego, aunque él sea traidor, pero usted permanece la misma. Aquella criatura generosa, bondadosa, de carácter. Entonces, su marido va a ser ganado para Jesús a través de su carácter, no a través de su prédica. Usted tiene que aceptar a Jesús, tiene que ir conmigo a la iglesia. No, nada de esto. Nada de esto. Cuando las personas lidian con aquellas que son nacidas de Dios, ellas ven la diferencia y aprecian. Puede no hablar, pero ellas aprecian. Aquella persona es verdadera, es de carácter, aquella persona es una persona del bien. Pero si ella lidia con una persona que dice ser cristiana, pero quiere sacar provecho para ella misma, ahí ya existe duda con respecto a la afiliación de ella con Dios. Pero cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella tiene el Espíritu Santo en casa, en el trabajo, en los negocios, en la escuela, en el noviazgo, en el casamiento, en la relación con el padre, con el hijo con el padre, el marido con la mujer con el marido. Ella tiene el Espíritu Santo en todo momento y ella exhala el aroma de Jesús. Y ella pasa aquella paz de hija de Dios para la persona que está. No es que aquella persona sea también bautizada con el Espíritu Santo, no. Aquella persona incrédula ve que ella es de Dios por causa de la paz. Ella siente paz con otra persona. Por ejemplo, siempre nosotros estamos hablando todo el santo día, estamos predicando. Ayer no dio para predicar porque estaba viajando, no daba para hacer. Pero cuando yo viajo, yo tengo que... no da. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted oye y usted se siente bien con aquello que nosotros enseñamos, aunque lo que nosotros enseñamos sea en verdad dura, la verdad dura, usted acepta porque yo sé que es Dios. No es que yo sea mejor que usted o quien quiera que sea. Es porque yo cargo conmigo el
ADN de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con Esther. Entonces, cuando en nuestra convivencia de 53 años de casamiento, es porque Él existe y va a continuar existiendo hasta nuestra promoción. ¿Por qué? Porque los dos tenemos el mismo ADN, el ADN de Dios. Además de ser una sola carne, nosotros somos verdaderamente hermanos en el Señor Jesús. Entonces, no hay cómo uno querer prevalecer sobre el otro. No. Cuando la persona tiene el ADN de Dios, mi amiga y mi amigo, ella respira paz. Ella inspira paz. Ella vive 24 horas por día en la presencia del Padre. Fue eso lo que Dios habló con Abraham. Anda en mi presencia y sé perfecto. ¿Y cómo es que Abraham podría andar en la presencia de Dios y ser perfecto? ¿Cómo? Solamente si él asumiese el carácter de la palabra de Dios, de la fidelidad. Entonces, en cuanto una persona no recibe el sello, el bautismo con el Espíritu Santo, ella continúa siendo nacida de la carne. Por ejemplo, ella está en la iglesia, ella es leal, fiel a sus compromisos con Dios, ella honra a Dios dentro de la iglesia, ella alaba a Dios dentro de la iglesia, pero para ella santificar a Dios en la vida de ella, el Padre de ella, para santificar el Padre de ella, que es Dios, ella tiene que tener un carácter del lado de afuera de la iglesia igual que cuando está dentro de la iglesia. Entonces, ella es una criatura que tiene carácter. Su comportamiento es elevado. Es un comportamiento ejemplar. Entonces, ella le da a César lo que es de César. Quiere decir, ella honra sus compromisos con sus impuestos, ella honra a su patrón con su trabajo, ella no engaña, quedándose en el trabajo allí, esperando que pase la hora para poder salir. No, ella no va a la calle a adquirir una receta médica y ir a presentar en el trabajo al patrón: yo me voy a quedar en casa porque está aquí. El médico me dio 3 días de descanso, yo me tengo que quedar en casa. No. Ella no es mentirosa, no es engañadora. No. Ella es correcta. Ella no hace eso. Ella sabe que ella debe a César lo que es de César. Si ella está trabajando, entonces ella debe hacer su trabajo, dar lo mejor de sí para César, porque este es el mandamiento de Dios. Hasta porque no hay autoridad constituida en este mundo que no venga de Dios, aunque esa autoridad sea mala, no importa. Lo que importa, interesa, es que quien tiene el ADN de Dios, tiene el Espíritu Santo, va a honrar sus compromisos con César, aunque sepa que César es ladrón. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, infelizmente, muchos tienen en la iglesia una pinta de santos,
pinta de Dios, llenos del Espíritu Santo, pero del lado de afuera de la iglesia, cuando van a hacer negocios, ahí sacan a Dios de lado y tratan solo, de la forma que ella quiere, del forma que al mundo le gusta. ¿Esto es hijo de Dios? No, este es hijo del diablo. Es hijo del infierno, de las tinieblas, de la carne, de la religiosidad. No es hijo de Dios. Hijo de Dios carga el ADN de Dios, su conducta es equilibrada. El nombre de ella no está en el SPC, o sea, donde sea. Ella tiene el nombre limpio. Porque una de las cosas que el diablo más trabaja, es para hacer o intentar hacer desviar la mente de Cristo para ocupar su lugar allí y llevar a las personas a conquistar ventajas a través de ser así despierto de su habilidad de comerciante, de negociante. Mi amiga, mi amigo, quien es de Dios, no tiene miedo de perder, porque sabe que si pierde aquí, va a ser recompensada mañana, porque Dios es su Padre. Su Padre siempre está presente con él. Y si él o ella fuese pasado hacia atrás, no le hace mal. Mañana el Padre recupera y le da más, mucho más. Entonces, cuando la persona tiene el ADN de Dios, carga el ADN de Dios, donde quiera que ella esté, ella es una hija de Dios y ella santifica el nombre del Señor Jesús con su carácter, con su conducta elevada. Obispo, pero esto es algo muy difícil. Quien es nacido de Dios tiene el ADN de Dios. Quien es nacido de Dios tiene la naturaleza del Hijo de Dios, que es Jesús. ¿Y cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús aquí en la tierra? Espiritual. Así también son todos los demás hijos de Dios. Cargan la naturaleza, cargan la mente de nuestro Señor Jesús. Es el ADN de Dios, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible no ser santificado, no santificar el nombre de Dios. Usted puede hasta alabarlo, que fácil. Hablar es fácil. ¿Es o no es? Hacer es que es difícil, asumir que es difícil. Pero hablar es fácil. Entonces, cuando la persona tiene el ADN de Dios, ella vive en paz con ella misma y sobre todo con Dios. ¿Por qué? Porque ella tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el oxígeno de la vida de ella. Así como el oxígeno en la tierra es que da vida a todo lo que hay en la tierra, quien es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo y tiene vida donde quiera que fuese. Y estos no mueren. Jesús dice, aquel que vive y cree en mí, jamás o nunca morirá. ¡Qué maravilla! ¿No es, mi amiga, mi amigo? Es algo maravilloso. Es por eso que Juan, él trata en su carta a los cristianos, él los llama de hijitos. Él era muy amable. Él dice hijitos, hijitos. Ahí él dice así, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, esa fe pura,
esa fe limpia, honesta, santa. La fe que mantiene el canal de unión directo con Dios. Directo con Dios. Usted tiene un canal directo con Dios. Usted no precisa del pastor, del obispo, de la iglesia, no precisa de nadie. Usted precisa de usted mismo. Porque Él, el Espíritu Santo, es quien nos da la fe que santifica el nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Que es esto lo que Dios espera de sus hijos. Él no espera de los que no son sus hijos, pero sí de los que son. Él espera de verdad. ¿Y cómo? ¿Cómo es que nosotros santificamos el nombre de Él? En nuestra ética, en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento, en nuestro relacionamiento elevado, transparente, sea con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos. Respeto, respetuosos con las autoridades, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En fin, esto es santificar el nombre de Dios. Ahora, santificar, como las piensan que es alabar, alabar no tiene nada que ver. Aún estando en el error, en el pecado, no es. Dígame la verdad. Entonces, usted que dice así, obispo, infelizmente esta es la realidad. En la iglesia soy una persona, pero fuera de la iglesia yo soy un león, una leona. ¿No soy fácil? No. Pues es. Pero quien es nacido de Dios es una paloma. Es muy bueno. Quien es nacido de Dios es de la paz. Quiere el bien para su prójimo, aunque su prójimo quiera el mal de él o de ella. No importa. Quien es de Dios, honra a su Padre, santifica en nombre de su Padre en su conducta, en su comportamiento. Si no fuese así, no santifica el nombre de Jesús, obviamente, quien no santifica no tiene nada que ver con él. Entonces, no es porque usted hable o yo hable, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es esto que me va a hacer hijo. Lo que me hace hijo es yo haber nacido del Espíritu Santo, haber sido confirmado, haber sido sellado, haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Esta es la mayor conquista del ser humano. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque su prioridad o sus prioridades son sus vanidades, su orgullo, su nombre, su reputación o el dinero. Quieren conquistar casas, conquistar esto, aquello. Quieren conquistar confort material y no están ni ahí para lo espiritual. Pero quien tiene sed de Dios quiere el Espíritu Santo. Y quien realmente tiene sed para recibir el Espíritu Santo son los que lo buscan. Esos invierten todo su ser, toda su vida, hasta el día que reciben. Y cuando reciben, ahí se acabó. Es como si hubiesen ganado. Es más que eso. Da una sensación. Es como si hubieran ganado solo todas las loterías del mundo. Es esto aquí. Porque es una alegría, un gozo. Es una vida nueva. Es algo que solo quien entiende sabe lo que es. Dios los bendiga a ustedes, mi amiga, mi amigo. Si usted
se sintió ofendida, ofendido por mis palabras, perdóneme, pero yo estoy predicando la palabra de Dios. Y si usted se siente desconfortada al oír la verdad, las verdades que usted normalmente no ha oído o no les gusta, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy aquí para ganar el voto de nadie. Por Dios ya fui elegido. Y mi elección es eterna. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.